La Copa del Mundo de 2022 fue celebrada en Qatar, un mundial del cual se tenía mucha expectativa y claramente estuvo a la altura. Afortunadamente, junto con mi hermano, pude vivir esta experiencia, en un recuerdo que jamás abandonará nuestra alma. Durante esa travesía tuvimos muchas experiencias positivas y una que otra negativa, y es por eso que hoy te traigo todo lo bueno y todo lo malo de la Copa del Mundo de Qatar 2022 como un aficionado que asistió a la Copa del Mundo. Primero que nada, no olvides suscribirte para más contenido como este. Es completamente gratis y nos apoyarías demasiado. Comencemos por lo que fue nuestra casa y la de más de 50.000 aficionados alrededor de esta Copa del Mundo, los clústeres. Pero, ¿qué eran los clústeres? Los clústeres eran una de las opciones de hospedaje que la FIFA te ofrecía a través de su página web, que fueron construidos exclusivamente para albergar aficionados en la Copa del Mundo. Era una opción muy buena y económica para la gente de toda clase de presupuestos. Pero los nombres con los que la gente la apodaba como cárceles pronto les haría justicia. Los clústeres constaban de diversos edificios nombrados con letra y número como Infonavit. Cada edificio contaba con 6 apartados de 3 pisos y 4 habitaciones por piso. También cada piso tenía una cocina compartida. Cada cuarto contaba con 2 casilleros en vez de closets, 2 camas de metal o de madera dependiendo del precio que habías pagado y un baño con regadera incluida. Para comenzar con esto, hay que mencionar que los cuartos parecía que ya habían sido usados y estaban sucios, y eso que nosotros fuimos de las primeras personas en llegar a la Copa del Mundo. Las paredes, que eran blancas, estaban manchadas y había tierra en el piso. Pero no era solo eso. A pesar de tener más de 12 años para ser construidos y ser inaugurados un año antes del Mundial, los edificios estaban construidos a la y se va. ¿Pero por qué digo a la y se va? Bueno, parecía que los edificios no estaban bien construidos a pesar de tener tanto tiempo para armarlos. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en 4 cuartos diferentes por temas del hospedaje, y absolutamente todos tenían desperfectos horribles. Las puertas no cerraban ni con llave, las regaderas se caían, el baño se inundaba, el zinc se tapaba y los cuartos apestaban a caño. Personalmente me tocó hablar con gente de las cuales no salía agua caliente a su regadera y se le caían las ventanas. Para terminar con lo malo de estos departamentos, tenemos que mencionar la administración que estos tuvieron. A algunas personas les tocó esperar más de 5 horas para la asignación de una habitación. En lo personal, a mí también me tocó llegar tarde a varios eventos por los cambios de cuarto. Y es que por alguna razón había sobreventa de estas habitaciones, no solo en los clústeres, sino en la mayoría de las opciones que la FIFA te ofrecía. Pero realmente eran tan malos. ¿Qué fue lo bueno de todo esto? Las mejores experiencias mundialistas se vivían en los clústeres, aunque no lo parezca. El número de gente que había de distintos países en esta zona era bestial, todo de diferentes países y culturas. Entre los edificios había puestos de comida que estaban abiertos a cualquier hora del día, por un precio demasiado bajo y llenador. Desde papas, shawarma, sándwiches, hamburguesas, hot dogs, había absolutamente de todo en estas tienditas. También contaba con supermercados donde podías encontrar cualquier clase de producto. En las instalaciones también había restaurantes, lavanderías y puestos de abarrotes más chiquitos. Como ya dije, esos cuartos eran demasiado baratos. Comparado con la mayoría de los hospedajes restantes en Qatar, que estaba casi triplicado el precio, estos eran una excelente opción. Pero sin duda, lo mejor de todo era el ambiente que se vivía acá. Había todo tipo de personas en estos edificios. Las calles rebosaban de gente como si se tratara de una avenida principal de una ciudad importante. No importaba la hora, las 2 de la mañana, las 8 de la noche, las 2 de la tarde, siempre estaba abarrotado de gente bailando, cantando, comiendo y pasando el día. Por último, de los clústeres salían autobuses a cualquier lugar. Te llevaban a la central del metro, a los partidos e incluso al aeropuerto. Todo directo de los clústeres. Y esto me lleva a hablar del segundo punto. Locales otra vez, y ya lo ven, como locales. Acá. Todos los que estuvimos en Qatar también podemos estar de acuerdo que la neta se la rifaron con el transporte. Desde las 6 a.m. hasta 2 de la mañana podías ir a cualquier lugar gratuitamente. Estos te llevaban a cualquier lugar importante, como estadios, clústeres, fanfests, conciertos, hasta otros lugares importantes como el Souq Waqif, diferentes estadios, el Fan Village o las estaciones de metro. Podías ir de un estadio a otro sin la necesidad de estar apurado buscando otras opciones de transporte. También el metro era parte de esto. Podías llegar a cualquier lugar vía metro, menos al Estadio Al Bayt. En cada punto importante de Qatar había una parada de metro, en la cual te podías bajar a disfrutar de las atracciones. Cabe también mencionar que el tiempo de espera en el metro o en los autobuses era casi nulo. Nunca esperabas más de 10 minutos para poderte subir. Lo último bueno es que todos los metros, los buses, cualquier método de transporte era totalmente nuevo y lujoso. Las vagones de metro, las estaciones, los buses, todo recién hecho para la Copa del Mundo. Y también ya te mencioné que todo esto era completamente gratuito. Pues sí, si contabas con tu Haya Car, que era el pasaporte que ocupabas para entrar al país, todos estos servicios de transporte se convertían completamente gratuitos. Solo bastaba con mostrarse al guardia de seguridad que estaba en el metro o en el bus y ¡pum! Ya puedes ir a tu partido o a tu casa. Pero el transporte también tiene un último punto malo, y es la lentitud de los camiones.
En serio, esos camiones te hacían perder demasiado tiempo y eran gratis y lujosos, pero sus recorridos eran demasiado tardados. Por ejemplo, si agarrabas un Uber de los clústers a la estación más cercana del metro, en Uber eran como 10 o 5 minutos, mientras que si agarrabas un camión de los clústers a esa misma estación era casi media hora. Y eso al lugar más cercano, Si ibas para el estadio del Bait eran mínimo 2 horas de ida, mientras que para ir al estadio del Bait en Uber era como 1 hora más o menos. Por esto yo llegué tarde a muchos partidos, y todavía falta lo más importante. Cuando llegabas tenías que caminar como media hora para llegar al estadio. Y ya que estamos hablando de cosas en las que la gente está de acuerdo, hay que hablar de lo que todo el mundo se quejó. Y es de las largas caminatas que los trabajadores de logística nos hicieron hacer todos los días. Cuando salías del estadio y te dirigías rumbo a los autobuses o al revés, tenías que caminar por veces hasta más de media hora. Pero no era una caminata normal, recta hacia un lugar, era totalmente diferente. Era una maldita caminata en círculos infernal que te hacía rodear todo el estadio completo. A veces ni siquiera era eso, sino que había vallas de contención para moldear las filas hacia los metros autobuses. Pero el 90% de las veces no había nadie en las malditas filas, nadie. Y aún así nos hacían rodear todo. Las vallas se extendían en veces hasta en cientos de metros. Por ejemplo, para salir del Fan Village tenías que caminar como más de 1 hora para llegar a la estación del metro más cercana. Sin duda también de algo que se habló mucho esta Copa del Mundo fue de los hospitalarios, generosos y amables que fueron los anfitriones de Qatar. Qatar y sus pocos más de 2.5 millones de habitantes, siendo más del 80% migrantes, mostraron y lograron cambiar el estereotipo que tenemos de las personas de esa parte del mundo. En un principio se pensaba que sería un mundial con un ambiente pesado o restringido, pero fue todo lo contrario. Las personas estaban súper felices de recibir un evento de tal magnitud y todos se comportaron de una manera excelente. Siempre con una sonrisa en su rostro y un trato totalmente único. Lo único negativo surgió a raíz del servicio. Daba la impresión que los locales no estaban preparados para el arribo de tantas personas al mismo tiempo. A veces no te daban el menú, te tardaban en servir, no te iban a dar la orden, y estoy hablando en cuanto a restaurantes. Todo esto hacía que ir a comer a un restaurante fuera casi un mínimo de 2 horas. Qatar nunca había recibido tanta gente en su país, y es totalmente entendible que los trabajadores no estuvieran acostumbrados a tal magnitud de personas. Sigamos con la última cosa negativa extra fútbol que sucedió en Qatar 2022. Y es que para las personas que iban más de una semana al país, se les acababan las cosas que hacer. El territorio habitable de Qatar era muy pequeño. Y sí, había uno que otro museo o playa que visitar, pero realmente podías recorrer la ciudad en menos de 4 días. Muchas personas terminaron aburridas después de que su selección quedara eliminada, y decidieron mover sus vuelos para antes o irse a Dubái a pasar el resto de los días. Afortunadamente, yo y mi hermano tuvimos boletos para casi todos los días que estuvimos allá en la Copa del Mundo. Y eso me lleva al siguiente punto. Sin duda otra cosa que hizo este mundial único fue el número de partidos que podías ir durante tu estadía, e incluso más de uno en el mismo día. La mayor distancia entre un estadio y otro no era de más de 2 horas en el camión. Eso hacía que pudieras asistir a una cantidad más grande de partidos sin tener que trasladarte en avión. El hecho de que todos los partidos fueran en un área muy chiquita hizo que fuera más fácil el traslado hacia otros estadios. Podías comprar muchos boletos para partidos sin tener que cambiar de hospedaje y planear un viaje, a diferencia de mundiales como el de Rusia, donde los estadios quedaban muy lejos y tenías que llegar en tren a diferentes ciudades. También lo bueno es que podías conseguir boletos horas antes de los partidos, sin tener que trasladarte ni con la preocupación de que si ibas a llegar o no. Fue totalmente flexible en cuanto a esto. Por ejemplo, yo compré un boleto de Ecuador contra Holanda unas 2 horas antes de que el partido comenzara. Lo único malo de esto es que realmente quedabas exhausto después de cada día mundialista. Salir del hotel a las 10 am para poder llegar al partido de la 1 pm y tener que correr al partido de las 7 o de las 10 pm para finalmente llegar a las 12 en el mejor caso de hotel era demasiado exhausto. Pero no me quejo, era una experiencia única que nunca más se va a poder vivir. Y estoy muy orgulloso y muy feliz de haber podido vivir esa experiencia que tal vez no se pueda vivir en otro mundial. Se supone que este estadio y el estadio Al Bayt al que vamos a ir son los estadios que están más pistolas. Ahora toca hablar de los estadios, pero si quieres una descripción más detallada de cada uno de los estadios, te dejo el video de aquí arriba en el que hablo de todos los estadios que albergaron la Copa del Mundo de 2022. Pero generalmente los estadios eran una obra de arte, de la estructura y la tecnología. Cada estadio tenía su propio encanto único que pocos estadios alrededor del mundo tienen. Todos los estadios eran de primer nivel y eran muy lujosos. Cabe destacar que la mayoría de los estadios fueron construidos solo para la Copa del Mundo y algunos serán desmantelados para donar esto a países con menos infraestructura deportiva. Todo esto sin contar que todos los estadios contaban con aire acondicionado que te ayudaba a soportar el inmenso calor de la región. Eso sí,
La comida de los estadios era básicamente mierda. Era muy cara y no sabía nada buena. Pero lo bueno es que al menos había cerveza sin alcohol, de la buena. Todo el día, toda la semana. Ahora nos toca hablar de lo más triste personalmente y para miles de mexicanos que estuvieron en Qatar. Y no solo para los mexicanos, sino también para la gente de otros países que disfruta de nuestro ambiente que le ponemos. Y es la eliminación bochornosa en fase de grupos que no pasaba desde 1978. Sin duda los primeros días fueron los mejores. La esperanza de los mexicanos se notaba por todos los estadios y lugares de Doha, a pesar de que la selección no llegaba de la mejor manera. Mexicanos por todas partes cantando, haciendo una completa fiesta en todo Qatar. Los mismos mexicanos llenábamos los estadios en partidos que no eran de México. Se escuchaban cantos mexicanos como el Ya lo ven, Somos locales otra vez, Cielito lindo, entre otros más. Otra vez, y ya lo ven, somos locales otra vez, y ya lo ven, somos locales otra vez, y ya lo ven, somos locales otra vez. ¡Vamos México! En las calles, metros, todos lucían su bandera mexicana. En lo personal yo iba muy ilusionado de que México pudiera llegar lejos a pesar de que no llegaban bien, pero la ilusión es lo último que muere. Siempre es muy triste ver a tu selección eliminada, pero ir hasta el otro lado del mundo para ir a verlos y verlos perder por primera vez en fase de grupos en más de 40 años fue algo muy fuerte, la verdad de ver, fue algo fuerte. Y hablando del ambiente que ponen los mexicanos, hay que hablar del mismo. Sin duda dejamos lo mejor para el final, y qué mejor que el ambiente. Y es que desde el día 1 se sentía una energía que nunca antes yo había sentido en mi vida. Y es que en Qatar era muy pequeño, podías convivir con todos al mismo tiempo. En todos los lugares había fiestas, cánticos, bailes, había de todo en Qatar. Había muchos rumores sobre las restricciones y las normas que Qatar presentaría para el mundial, pero realmente no afectaron en nada la experiencia mundialista de todo el mundo. Se sentía una energía de unición como en ningún otro lugar por la cercanía de todos en país tan pequeño. Era tan pequeño que te encontrabas con las mismas personas por más de 2 veces sin conocerlos. Conocer personas de distintas partes del mundo, tener la oportunidad de hablar con ellos, reír, gozar, vivir y disfrutar del fútbol fue algo único. Pero sin duda son más experiencias bonitas y recordables que experiencias amargas, que siempre vivirán en mi corazón. Ir a Qatar es y siempre será de lo más bonito que nos puede haber pasado. Pocos momentos en mi vida se comparan con estar cantando porras de otros equipos, gritando sus goles y claro, entonar el himno nacional de México por primera vez en una Copa del Mundo. Hasta las lágrimas se nos salieron y todo. Esperemos que esas experiencias sean superadas en México, Canadá y Estados Unidos 2026. Pero también esperamos verlos a todos ustedes ahí. Recuerda que si quieres ver la mayoría de mi travesía en Qatar, puedes ver el playlist en mi canal de YouTube. Se llama Qatar 2022. Ahí puedes ver los videos de los partidos de México, incluso uno de la Argentina. Puedes ver varios partidos ahí. No olvides por último suscribirte al canal de YouTube para apoyarnos. Nos ayudaría demasiado que te suscribieras, ya que queremos llegar a los 1000 suscriptores antes de que termine el año. Y recuerda que este canal de YouTube, nosotros, Proyecto Mundialista, estaremos asistiendo a la final de la Champions League de este 2023 que se celebra en Estambul, Turquía. Y si todo sale bien, también iremos a algunas finales europeas que se juegan antes y al Mundial de Mujeres en Australia y Nueva Zelanda en agosto. Y sin nada más que decir, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la final de la Champions. ¡Fállalo! ¡Fállalo! ¡Fállalo, cabrón! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Párate tú ahora! ¡Ya te puedes parar tú! ¡Se para el señor! ¡Oh! 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 ¡Oh!